Él les dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Jehová, creéis en el Padre, cree también en el Hijo, dice el Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos lo creen? No tenga miedo a la muerte, hermano. Él la venció. Y aquí están versículos donde Él les dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero a ellos se les olvidó. ¿Por qué? Por la turbación. Juan 14, verso 5. Le dijo Tomás, el Dídimo. Recuerde que a Tomás se le decía el Dídimo, una palabra en griego que quiere decir gemelo. Se cree, no dice la escritura más datos, se cree que él tenía un hermano gemelo, pero también se le decía el Dídimo, dicen, porque era muy parecido físicamente al Señor Jesús. Así que él era Tomás el gemelo, y muchos hay que son gemelos de Tomás. Estoy hablando metafóricamente. Dije que son, no, que somos. ¿Cuántos van conmigo en este pecado? Tomás. Porque hoy vamos a nuestro título del estudio de este hermoso día del Señor es creyentes condicionales. O sea, no incondicionales, no, creyentes con condición. ¿Sí? Ese es nuestro título de hoy. Y Tomás le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Y cuánto sabemos, hermano? Y repitámoslo porque es necesario que la palabra, el Espíritu Santo la tome y la selle en nuestro corazón. Jesús le dijo a Tomás, vea en singular, Tomás le preguntó, estaban todos sus discípulos allí, pero él le responde ¿a quién? A Tomás. No dice les dijo, Jesús le dijo, imagínese, a Tomás, será un caso especial Tomás, le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego vemos que otro apóstol, llamados a ser apóstol, Felipe, le dice a lo que el Señor les dice en el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Otro apóstol, Felipe, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿sí? Y no me has conocido, singular, Felipe, ¿sí? Felipe también tiene gemelo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él se está despidiendo y ellos estaban tristes, turbados, porque cuando uno está turbado, cuando uno está angustiado, cuando uno se mueve de las promesas de Dios, lo que sale a flote es miedo. Amado, y el miedo paraliza, y el miedo nos pone mal. ¿Y sabe usted que la estrategia de Satanás es amedrentarnos? Es llevarnos al miedo. ¿Cuántos tienen miedo a la muerte? Tenemos miedo a la muerte. Usted no, usted es cristiano, yo sí tengo miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Pero dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y aquí es donde da la promesa del Espíritu Santo.
Dice el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amado, el que obedece la palabra es porque ama a Jesús, pero obedece porque cree. Diga conmigo, el que cree, obedece. El que no obedece es porque no cree. ¿Cuántos oyeron lo que? ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque no creemos que Él resucitó. Y que todos los que hemos sido llamados por Él, recibido su Espíritu Santo, nos da la convicción por el Espíritu de que nuestros pecados son perdonados y tenemos vida eterna. Pero por incredulidad tenemos miedo. El resultado de la incredulidad es desobediencia. No es desobediencia por incredulidad, no. Dice en Hebreos 3 que no entraron a su reposo por desobediencia, pero luego sigue diciendo, por causa de la incredulidad. Cuando yo no obedezco, ¿cuánto se une conmigo? Es porque no creo. Temprano le predicaba a una persona que dice, sí, dice, es que, le digo, mira, el Señor Jesús dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Perdón, los mandamientos del Padre. Éxodo 20, yo soy tu Dios celoso. ¿Y por qué la gente lo sabe y adora ídolos? Porque no cree que Dios es celoso y los idólatras no tendrán parte con Él. ¿Pero por qué siguen adorando ídolos? Por incredulidad. Incredulidad y desobediencia. Primero es la incredulidad. No obedezco porque no creo. Estoy repitiendo la verdad central de este mensaje. No obedezco porque no creo. Está en adulterio y sigue en adulterio y ha leído que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, sino irán al lago de fuego y azufre, y siguen adulterando. ¿Por qué? ¿Por qué no obedecen? Porque no creen que hay infierno. Y como en las iglesias no se predica de infierno, no se predica de castigo, la iglesia, ¿qué ha hecho la audiencia? No cree. Sí lo escuchamos, pero luego decimos no. ¿Y cuál es ese pecado? Dice que hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Cuál? Mentir. Y cuando nosotros no creemos, estamos diciendo que el Dios de promesa es un Dios de mentira. Porque dice cosas que yo no creo. Y si yo no creo, no están aprobadas. Porque esa es nuestra tremenda soberbia, hermano. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, le dice a sus apóstoles. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Cuánto lo creen? El que me ama mi palabra guardará. Dice el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Verso 27, estoy en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Hermano, ¿qué es lo contrario a la turbación que nos lleva al pánico? Shalom Alejem, la paz de Dios. Hermano, es importante la paz, sumamente importante, porque el reino de Dios no consiste en comida, ni bebida, ni religiones, no, sino en justicia, paz y gozo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No puedes tener paz si no has sido justificado de tu pecado. Si no has sido justificado, estás constituido enemigo de Dios, y los enemigos de Dios serán destruidos, aunque tengas nombre de que vives. Y si usted tiene la paz de Dios, entonces tendrá el gozo de Dios. ¿Estamos ahí? Ok, no pierda ese interés. Hemos orado para que usted reciba, hermano. Ese es nuestro trabajo. Hemos orado para que el Espíritu Santo
nos guíe a toda verdad, como vamos a leer, porque ese es el propósito. Vemos que el que lo ama cumple sus mandamientos. Verso 26 le decía, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿cuánto? Todas las cosas, y os estará recordando todo lo que Jesús dijo. Hermanos, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en la tierra? No que el Padre no sea santo, no que el Hijo no sea santo, no, es que el Espíritu Santo es el que está santificando a la novia para entregársela al novio. ¿Sí se entiende? Entonces, nosotros debemos de saber, hermano, que hay que orar al Padre y decirle que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y que nos guíe a toda verdad. Mi palabra es verdad, dice, justifícalos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos que hacer énfasis, Iglesia de Cristo en Minatitlán. Tenemos que predicar la palabra. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Más de 2000 años habló Jesús y hoy está activo el Espíritu Santo. Y cuando usted oye la palabra, si ya Dios hizo para usted éfata y abrió sus oídos, abrió su entendimiento, usted cuando oye que Él es el camino, usted se emociona, porque no es primero la emoción, no, es la convicción lo que genera mi emoción ante las promesas del Dios que no miente. Verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Hermano, esto es importantísimo. ¿Por qué se turba nuestro corazón y tiene miedo? Porque hay ausencia de paz. Y recuerde, la mentira del diablo, este mundo nos promete ¿qué? Felicidad. Felicidad. Y aquel que diga que no busca la felicidad está fuera de foco. El hombre fue creado para buscar ¿qué? La felicidad. Pero dígale que está a su lado, aquí no la busques. Salomón ya dijo, vanidad de vanidades. Todo lo que haga el hombre sale el sol, se pone el sol. Lo que hoy fue, ya fue hecho. Todo es pasajero. ¿Por qué aquí en esta tierra no vas a encontrar la felicidad completa? Dígaselo al que está a su lado, no le tenga miedo, dile con todo respeto, deja de buscar la felicidad humana. Estamos en una tierra ¿qué? Contraria, en una tierra maldita. Y tristemente hay gente que pone su mira en eso, en buscar la felicidad. Estudia para que tengas un buen trabajo y ganes mucho dinero y entonces seas feliz. Y los que ya llevamos más kilometraje, ¿qué decimos? No, eso no da la felicidad. Escoge una buena mujer y cásate con ella. Menos. ¿Cuántos varones dicen amén, amén? Pero nosotros también somos difíciles. Yo soy difícil como esposo. No sé usted. ¿Eres feliz? Dile al que está a tu lado, ¿eres feliz? ¿Sabe quién es feliz? Bienaventurado, muy feliz. Salmo 1. ¿Quién? El ser humano que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, o sea, los que sacan carnita, se ha sentado, comen carne de pastor, sino que en la ley de Jehová, antes de meditar de día y de noche, dice, está su deleite. ¿Su felicidad? ¿Cómo? Su felicidad de este hombre muy feliz es pasar tiempo en la palabra de Dios. El único que puede dar la felicidad completa es Dios. Aquí en el mundo decimos en broma, cuando ya tienes dinero para comer, ya no puedes comer de todo. Yo estuve atendiendo, visitando a una persona que ya la comida se la pasaban por una sonda
y tenía dinero como para 5 vidas y no se lo iba a acabar. Pasas tu vida buscando la felicidad, te gastas la salud en esa mentira, vanidades ilusorias, y cuando tienes dinero, luego lo tienes que gastar buscando ¿qué? Salud. Y no te acuerdas de los días. Valora el hoy. ¿Tienes tu hijo hoy? ¿Tienes tu nieto hoy? ¿Tienes tu cónyuge hoy? Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé amor, hermano. No andemos tratando de buscar de cónyuge. Miro para arriba. Sí puedo amar a mi cónyuge. El Señor nos manda amar. En una plática con un matrimonio, dice, no, es que nosotros ya no nos queremos, dice, nos vemos como enemigos. Digo, pues dice el Señor, ama a tu enemigo. Entonces, si es tu enemigo, ámalo, ámala. El tema es que ya no siento amor a otro con esa versión. Amado, el amor no es un sentimiento, el amor es un mandamiento. Claro, el mundo. Ya la mujer se empieza a poner ya no atractiva, o el hombre, y ya en tu trabajo empiezas a recibir atenciones y te miman, y está joven, y está cuidadita. ¿Y qué sucede? Resulta que ya no te quiero a ti, ahora por fin encontré el amor. Sonría. Yo no la doy como el mundo la da. Verso 27. Mire lo que dice, porque esta es parte importante del tema. Vuelve a repetir el Señor: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amado, el miedo es pecado. El miedo es fruto de la incredulidad. Tenemos miedo porque no creemos. Y el que nos lleva al borde de la... Ay, es que ahí vienen, ¿quién? No sé, pero ahí vienen. Trae delirio de persecución. Mi paz. Shalom Alejem, dile que está a tu lado. Si no entiende español, díselo en hebreo. Shalom Alejem. La paz de Dios. A ti sea la paz. Hermano, tenemos un Dios de paz. ¿Amén o no amén? Pero no la puede recibir cualquiera, solo aquellos que son convencidos por el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. Oramos. Anoche fue una noche deliciosa en la madrugada y emocionado porque el Espíritu nos guió a orar por ustedes, los que iban a venir. Y que el Espíritu Santo, hermano, nos alumbrara la palabra. Porque no basta con tener un entendimiento intelectual, tiene que ser espiritual, tiene que ser una iluminación. Ya no hay revelación, hay iluminación. Revelación fue antes de que la escritura estuviera completa. Ahora cuando leemos nosotros se llama iluminación por el Espíritu Santo. Y para el hombre natural, si tú vienes por vez primera, gloria a Dios, Dios te envió a este lugar. Pero el hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, dice 1 Corintios 4, que él no puede entender que cantamos y no hay imagen, cantamos al que no se ve, adoramos y creemos sin ver. Pero el Señor le dice a Tomás, más bienaventurados son los que sin ver. ¿Cuál es la palabra clave hoy? Creer. ¿Y qué es lo contrario de creer? Incredulidad. ¿Y a dónde nos lleva la incredulidad? A un pecado grave. Llamarle a Dios mentiroso. Dios nos libre de eso, hermano. Oremos para decirle, Dios, convénceme. Yo no quiero blasfemar. Y verás cómo cuando viene esta iluminación, el miedo se va, porque te he revelado que Él te ama. Iluminado. Te es confirmado que Él murió por ti, que tú tienes vida eterna, que Él resucitó y que no hay muerte.
que venga sobre nosotros porque resucitaremos. Y entonces, ¿qué pasa cuando viene el perfecto amor de Dios? Dice en Juan, que tienen miedo del juicio. La gente tiene miedo a morir. ¿Saben muchos por qué? Porque no saben qué les depara del otro lado. Y entonces entran en ese miedo como todo mundo, hermano. Pero dice que nosotros no seremos juzgados, los que hemos sido llamados por el Señor. Y este perfecto amor echará fuera todo temor. Entonces, ¿por qué desobedecemos? Dígale a la que está a su lado, porque no creemos. No creemos. Por eso nos comportamos como nos comportamos. Ejemplo, en Hebreos 13 dice, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, y más cuando te das cuenta ya que el día del Señor se acerca. Pero ¿por qué decimos, no, yo no voy a la iglesia? Y no me importa. Y me pongo rebelde, ¿por qué? Porque no creo. Hermano, si el que te manda que no faltes a la iglesia no es el pastor, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tu vecino, ¿quién es el que manda? Es Dios que dice, no dejando de congregarse. Los que se dejan de congregar son los dídimos de Tomás. Vamos a orar para que, como leímos, ¿cuántos creen que el Espíritu Santo toma la palabra y nos convence? Aleluya. Padre, muchísimas gracias, Señor, por este día, porque nos reunimos en este lugar, santo por tu presencia, santo porque hemos orado, hemos pedido perdón por nuestros pecados. Como la oración de Nehemías, yo y este pueblo hemos pecado y hemos hecho lo malo y es delante de tu presencia, Señor. Perdónanos porque no creemos que tú eres un Dios santo, 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 y que nos has llamado a huir del pecado. Señor, perdónanos cuando no creemos. Oh Señor, envía el Espíritu Santo más fuerte a este lugar para convencer de pecado, para guiarnos a toda verdad, para recordarnos todo lo que tu amado Hijo en los días de su carne anunció. Aquí estamos, oh Dios, humillados, Padre, temerosos, pero en ese temor reverente. Señor, toca mi mente, toca mi corazón, purifica y santifica mis labios, Señor, para que yo pueda enseñar. Y toca la mente de todos aquí como iglesia, el corazón, para que recibamos la palabra, Señor, con convicción del Espíritu Santo. Señor, para que se plante fuerte, profundo, para que sea un sello para marcar nuestras vidas, Señor, para vivir vidas que te agraden a ti y solo a ti, porque tú eres la razón por la cual estamos aquí. Señor, aviva la obra del Espíritu Santo en este lugar. Guíanos en tu palabra. Que no sea palabra al aire, sino sea palabra al corazón, a la mente, al intelecto. Abre los oídos. Señor, y con temor y temblor te pido, ayúdame, Señor. Yo no puedo, soy incapaz, no sé, Señor. Y no quiero hablar por hablar, quiero hablar tu palabra, Señor. Te pido, tengas misericordia de mí y de todos los que aquí estamos. Que tu gloria sea manifiesta. Señor, no somos las personas que deberíamos de ser a estas alturas. Y con vergüenza venimos a ti y te decimos, hemos pecado, Señor. Hemos desobedecido a tu palabra, Señor. Hemos sido rebeldes y no contra tu iglesia, sino contra ti, Señor.
Nos hemos rebelado contra tu palabra, Señor, porque no creemos, porque hay mucha incredulidad. Hay tanta rebelión contra ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Y encarecidamente, Padre, te pedimos por los que tú atrajiste hoy para vida eterna. Oh Señor, haz tu obra salvífica. Abre los entendimientos para que comprendan la Escritura, Señor. Ayúdanos pues, Señor, en este tiempo, en el nombre que tú nos mandaste y que nos dijiste, que no hay otro nombre dado a nosotros debajo del cielo en el cual hay salvación, solo Cristo salva. Espíritu Santo, sella ese nombre en nuestros corazones y en nuestras mentes, para que no lo usemos irreverentemente, sino con mucho temor, santo, reverente, invocando el nombre que es sobre todo nombre. Ayúdanos, oh Dios, en este tiempo hermoso y que haya fruto, Padre, para tu gloria. Lo pedimos en fe. Aleluya. Amén. Muy bien. Aquí mismo en Juan, abra conmigo capítulo 20. Si trae Biblia, capítulo 20. Y en el capítulo 20 vemos el encabezado en las Biblias que así lo traen. Y en mi Biblia el encabezado dice la resurrección. Juan capítulo 20. Un hecho que determina al cristiano, antes de Cristo, después de Cristo. Hermano, Jesús resucitó. Por eso los cristianos nos reunimos el domingo, el día del Señor. Y hoy vamos a ver en la Escritura que la iglesia del antiguo pacto, ¿sí?, la asamblea, la iglesia judía, se reunía los sábados. Pero el Señor Jesucristo resucitó muy de mañana, el primer día de la semana. Aleluya. Él se levantó. Y es por el Espíritu Santo, hermanos, que creemos que Cristo resucitó de los muertos, que Él murió. Él estuvo anunciando muchas veces que era necesario que subiera a Jerusalén, que fuera entregado y que fuera martirizado por los pecados del mundo. Y sus discípulos le oían, pero muchas veces pasa que oímos pero no entendemos o pensamos que no va a suceder. Amado, hay un anuncio que Cristo viene y ¿sabes qué? Tenemos incredulidad. Y no en el mundo, en la iglesia. Y yo he orado y digo, Padre, ¿por qué estamos así? Porque no creemos que Él viene. Recuerde, incredulidad da como fruto la desobediencia. Amado, si creyéramos que realmente Cristo puede venir, la iglesia no viviría como vive. Nos guardaríamos. Estaríamos laboriosos como obreros. Pero tristemente es uno de las enseñanzas olvidadas, porque ya ni el que predica cree que el Señor volverá. Y vivimos holgadamente. Mañana me arrepiento. Todavía, amado, mañana será tarde. Dile al que está a su lado, si le conoce y le tiene respeto, dile, mañana será tarde. ¿Cuándo tenemos que ponernos a cuenta? Hoy. Le dice el profeta al rey Ezequías, arregla tu casa porque morirás. Qué buena profecía, ¿no? No como las que popularon el 1 de enero en las redes sociales y en las iglesias. Profetízale a este año. Sí, arregla tu casa porque este es tu año, te vas. Algunos te dicen,
¿Y si este año no fuéramos, hermano? ¿Sabe que he platicado con personas de mi edad? Anduvimos en unos trámites. Dice, no, dice, yo no hago el testamento. Dice, porque mi compadre hizo el testamento y ya el otro día se murió. Pero ellos no conocen de Dios. Son amigos de generación. ¿Ya arregló su testamento, hermano? ¿O piensa que no? Y al rato le dejamos a nuestros hijos, ¿qué? Problema. ¿Ya arregló todas las propiedades? No, pastor, si apenas tengo 40 años, ya estás morible. Cuando en una esquela sale, murió de 18 años, la expresión de todos es que, ¡qué joven! Murió, ¿cuántos? 40 años, bueno, ya había vivido. Pero ¿qué provoca el pensar en la muerte? ¿De qué estamos hablando? Miedo. ¿Y cómo echo fuera ese temor a la muerte? Con el perfecto amor de Dios. Dios me dice, no temas, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre estaré contigo, ni la muerte te detendrá, resucitarás y será para vida eterna. Pero no lo creen. Por eso andamos trabajando y guardando, hermano, cuando venga el caos. El dinero es polilla. Ya se cambiaron la Gran Depresión, léalo en Estados Unidos. ¿Por qué se lanzaban de las torres los multimillonarios? Porque ya no valía nada, voló. Pondrás tu confianza. Amado, lo contrario de miedo, de temor es confianza. Donde esté tu confianza, eso determina. Pondrás tu confianza en el dinero sabiendo que le saldrán alas como águila y volarán. Tengamos cuidado, hermano. Vemos entonces en Juan capítulo 20 que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a ver a Kefas, a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, el que está escribiendo la carta. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Entonces vemos esto, hermano, este suceso, la tumba vacía. Él se los había dicho, pero ellos estaban ¿cómo? Turbados, porque hacía ya 3 días, recuerde que muchos de este lado decimos, es que 3 días, pero no salen las cuentas. Recuerde que el día hebreo es de salida de sol a puesta de sol, así se cuentan los días, y usted se va a dar cuenta que exactamente le dan los 3 días. El Señor resucitó el domingo, muy de mañana. ¿Y ellos cómo estaban, hermano? Llorando. Se les olvidó que el Señor les dijo que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Sí? Al tercer día. Y estaban con miedo. Ese día, dice Juan 20:19, cuando llegó la noche de ¿cuándo? De aquel mismo día. Tiene abierta su Biblia en Juan 20. Hoy estamos enseñando creyentes condicionales, no incondicionales, condicionales. El amor porque. Algunos dicen el amor porque. O sea, te amo porque Dios, el engaño de los pactos, las primicias, el diezmo, ofrendas especiales. Amados, si no le enseñas a los creyentes de qué se trata, pues es un engaño, hermano. Porque tú les muestras a un Dios como el mago de la lámpara maravillosa.
que si tú haces algo, por ejemplo, esto está en el ADN de la Iglesia Popular. ¿Cuál? ¿Se acuerda que hay un santo que había ponerlo de cabeza? ¿Cuál es? Sí se acuerdan, ¿eh? San Caralampio, San Antonio. O sea, es que esa doctrina, que es una doctrina, es forzar al santo. Ponerme un hábito como promesa, y el Dios que ellos conocen está obligado ¿a qué? A sanar, traer un escapulario. Yo me acuerdo que esas eran las costumbres de mi abuela y de mis tías mayores. Y a mí me gustaba el escapulario, no porque yo creyera en nada, no, porque me gustaba colgarme algo. Porque todos los que fuimos de los 60 en adelante, puro hippie, nos gusta traer colguijos. Amado, a Dios no le puedes obligar. A Dios no le puedes condicionar. Él es soberano. Él al que quiere da la vida. Dígame lo contrario. Y al que quiere, Él hace la llaga y Él la cura. Él al que quiere enriquece y al que quiere empobrece. ¿Se imagina? Eso se llama la soberanía de Dios. A Dios no lo puedes obligar, hermano. A Dios no lo puedes condicionar. Ese es el tema. Sélleselo, grábelo. No es de que pacte con Dios. Hermano, nosotros no podemos pactar con Dios ni con nadie. Si no le podemos prometer, mañana te pago, si es que vivo, si es que Dios quiere darme la vida. Amado, nuestras promesas, ¿qué? No las podemos cumplir. No sabemos si estaremos mañana. ¿Usted está seguro que va a estar mañana en esta tierra del lado de este cielo? ¿O va a estar del otro lado? Algunos están... Hoy puede ser tu último día, hermano. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Le has pedido perdón a Dios por tu pecado? ¿Por nuestro pecado? Yo en la madrugada estuve pidiendo perdón por mi pecado y el pecado de la iglesia. Porque, como dicen, no es yo, hermano, gramaticalmente, no, bíblicamente es yo y mi casa. Porque si el varón no guía a su casa, la casa no va a servir al Señor. La casa es lo que el varón. ¿Alguien tiene dudas que el Padre es cabeza de Cristo? ¿Alguien tiene duda? O sea, ¿alguien tiene duda que Jesús es cabeza del hombre, autoridad del hombre? ¿Verdad que no? ¿Y por qué hay duda en que el hombre es cabeza de su mujer? No, ahí sí no. Y no obedecen por incredulidad. Pero ¿alguien duda que el varón fue hecho como cabeza de la mujer? Y el hombre fue creado primero. Porque ya ve que dicen que fue primero el huevo o la gallina. En creación, el hombre fue creado de la nada, del polvo. Y del hombre salió la mujer. Y la que pecó, la que fue engañada, fue la mujer. Sí, está ahí. Y el problema de la mujer con el hombre es que la mujer quiere gobernar. Por eso las mujeres no se sujetan, hermano, por el pecado. Me estoy desviando un poco, pero es que los varones me dicen, por ahí, pastor, dele. Hermano, eso es bíblico. ¿Por qué tenemos tanta contienda en los matrimonios? Porque la mujer no se somete y el hombre no sabemos ser autoridad, cabeza, porque hay que ser autoridad con el ejemplo. ¿Te imaginas un esposo como Jesús? No, hombre, yo me someto. Vamos a donde sea. Ese domingo muy de mañana resucita el Señor Jesús y el mismo día, pero en la noche, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo, diga conmigo, por miedo. Estaban los discípulos
Ya recuerden que ya eran 11 nada más porque Judas ya se había ido. Entonces, estos 11, que no eran 11, ¿cuántos estaban aquí en esta narración? 10. Faltaba uno. Hermano, el día de la reunión que vino el Señor, ¿dónde andaba Tomás? Ellos tenían miedo, los 10. ¿Tomás tendría miedo? Vamos a ver las herramientas que tenemos para acercarnos un poco a lo que tenía Tomás. ¿Sí? Esa noche el Señor Jesús llega y sus discípulos estaban encerrados a piedra y lodo. ¿Por qué dice tu Biblia? Por miedo a los judíos. Porque ellos ya habían comprobado que no amenazaban, que no jugaban, sino que en verdad habían llevado al Calvario al Señor Jesucristo. Ellos estaban aterrorizados, espantados. Hermanos, ¿pero por qué estaban espantados? Porque ya la turbación se les había olvidado que el Señor dijo que eso iba a pasar. Y ya era el domingo y pasó la noche y dice, hoy es el que debería resucitar y no ha resucitado. Y ellos estaban temerosos. E imagínense con las puertas cerradas y de repente se aparece alguien en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. ¿Cómo cree usted que habrán brincado? Volaron los cafés, el pan, lo que sea. Paz a vosotros. Vino Jesús y puesto en medio, les dijo ¿qué? Shalom Alejem. Y cuando les hubo dicho esto, imagínense aquí, ayúdenme hermano. ¿Qué hicieron con las manos de Jesús en la cruz? Horadaron con unos clavos enormes. Y Él se presenta en medio de ellos y les muestra las manos, y para mostrarles el costado tuvo que correrse la túnica y les mostró el costado para darle señal que Él era. ¿Cuántos dicen? Mi alma alaba al Señor de gloria? Su ternura, hermano. Otro se hubiera ofendido, molestado, porque hoy que no les dije que yo regresaba. ¿Qué hacen aquí encerrados con miedo? ¿Qué no ven que yo me levanté de la muerte? Pero ese es el proceso. Los apóstoles eran hombres comunes y corrientes. Diga conmigo, los apóstoles eran hombres como tú y como yo. Sí. Miedosos. ¿Cuántos son apóstoles con miedo? Que tenemos miedo, hermano. Miedo. ¿Por qué? Por incredulidad. La incredulidad da luz la desobediencia. Da luz el temor, el miedo. Entonces el Señor les muestra el costado. ¿Y qué sucedió con ellos, hermano? Recuerde, ¿cuál era la condición de ellos? Tristes. Habían matado a su Señor. Y ellos lo habían dejado todo por Jesús. Y Jesús ya hacía 3 días que había muerto. Pero ¿sabe qué? Que a ellos les avisaron por la mañana que Él había resucitado. ¿Y sabe qué? No creyeron. Por eso los reprendió, dice, por su incredulidad. Porque no creyeron, dice, a los que les habían dicho que Él había resucitado. Y ellos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí el Señor los estaba ¿qué? Delegando. Y ahí va a soplar sobre ellos el Espíritu Santo, hermano. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero, diga conmigo, hay un pero, Tomás, llamado el Dídimo, ya le dije que era gemelo, Dídimo quiere decir gemelo, no se sabe si tenía un gemelo, otros dicen que era muy parecido físicamente a Jesús.
Es mi cronómetro que ya me avisó que me apure. Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros, ¿cómo le habrán dicho la noticia a Tomás cuando llegó? Emocionados, vino el Señor, Tomás, ¿cómo? Si lo vimos, que lo mataron, y sí, pero Él vino. Y la incredulidad me lleva a la desobediencia. ¿Qué dijo Tomás? ¿Vino el Señor? Tomás les dijo, si no viene en sus manos la señal, ¿cuántos dicen? Qué falta de respeto. Pero ¿sabe cómo se provoca eso? Cuando nos apartamos de la iglesia, cuando nos apartamos de la comunión, nos vamos enfriando y lo que se enfría se pone como duro. ¿Ha visto los hermanos que, dónde estuvo Tomás, hermano? Después de la muerte, por lo menos los 10 se reunieron y estaban ahí orando y temblando, es válido. Pero ¿y Tomás? ¿Dónde andaba Tomás? ¿Cuántos creen que pudo haber andado depresivo? Desesperanzado, decir, pues, ¿de qué va? Mira, todo lo dejamos por Jesús. ¿Se acuerdan que Tomás le preguntó que a dónde iba? Y andaba quizás rumiando ahí, escondiéndose, diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dio vueltas y pues regresó al lugar conocido. Es como cuando usted se va un mes de la iglesia y anda depresivo porque lo que Dios ha prometido no se lo ha cumplido. Su hogar está mal, sus finanzas están mal, su salud está mal, sus hijos están más rebeldes que nunca, su cónyuge está para firmar el divorcio a la hora que me diga. ¿Y eso qué produce en uno? No tienes palabra, no tienes el Espíritu Santo. De hecho, cuando el Señor sopló el Espíritu Santo, ¿estaba Tomás allí? No, porque no estaba en la reunión. Amado, aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero como no creo, me vale. ¿Qué? ¿Vas a ir a la iglesia? No, no voy a ir. ¿Por qué? Porque no quiero. Está duro. Porque no crees que aquí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué faltas tanto a la iglesia, hermano? El día del Señor es el domingo. Pero por cualquier qué. Cuando Él dice, no dejando de congregarse como algunos tenemos por costumbre. Y no te debes dejar de congregarte porque el día del Señor viene, el día que Él viene, el Señor. Está aquí, hermano. Mire cómo reacciona Tomás de una manera grosera ante el anuncio de sus hermanos en la fe, que le dijeron ¿qué? Tomás, ¿qué crees? Ya ve que algunos tienen ese modo, ¿no? ¿Qué crees? Y uno ya está así, pero dime. ¿Cómo le habrán dicho? No sabemos, pero el caso es que ellos le dicen, Tomás, ¿qué crees? Y Tomás, ¿qué pasó? ¿Qué tienen o qué? Porque Tomás venía de tener unas noches de oración en la montaña. No, Tomás andaba viendo qué iba a hacer de ahora en adelante, porque él había declarado públicamente que era cristiano. Dejas la iglesia y luego andas vagando y diciendo, ¿y ahora de qué va la vida? Amado, cuando dejamos la comunión con Dios y con su iglesia, nos enfriamos, perdemos el rumbo, nos turbamos. ¿Y sabe qué también aflora? Te pones grosero. Pierdes la ternura para con Dios. Mire qué ternura del Señor, hermano. Porque Él oyó, Él no estaba ahí a esa hora ya. Pero Él supo o no supo que Tomás, porque cuando Él llega no le pregunta, nada más le dice, Tomás. Si usted hubiera sido, hermano, que Tomás hubiera dudado de usted, que llegue y le dice, ¿qué? Agarre el látigo y
fuera, este no entra aquí. No, ¿cuántos dicen la ternura? La misericordia del Rey de Reyes, Señor de Señor. Y no me mire a mí, es que así tiene que ser, pastor. No, esto es para todos. ¿Sí? Que hay que exhortarnos con amor, pero es que de doble vía, de aquí para allá y de allá para acá. Tenemos el deber de amarnos, no nada más yo, usted también conmigo. Sonría, Cristo le ama. Porque aquí nadie está obligado, hermano. Estamos por amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nadie está obligado a tirarse al piso con tal de que el hermano rebelde no se vaya a otra iglesia, no. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La ternura, diga conmigo, la ternura del Señor. Hermano, ¿cómo hubieras reaccionado tú si te enteras? Te muestran el video, mira lo que dijo Tomás. Dudó de ti. Ay, deja que vaya. No se la va a acabar, Tomasito. No, vemos lo que les dijo Tomás. ¿Fue grosero Tomás? Sí, con sus condiscípulos. Sí, para con el Señor. Su incredulidad lo llevó a esa dureza, hermano. ¿Pero por qué? Sea como sea, los 10 apóstoles estaban juntos y estaban con miedo. Pero se da cuenta, ¿cuántos se dan cuenta cuántos dicen yo me parezco a Tomás? Cuando ya está la cosa, se salió y se fue a vagar. Quizás pensó poner un negocio, irse a América con Colón. Todavía no estaba Colón, ¿verdad? No sé, irse de misionero a la India. Pero al final, ¿quién lo hizo volver? Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así cuando tú y yo hemos estado en lo más álgido, yo no vuelvo porque no vuelvo, yo me divorcio mañana. Y llega el Espíritu Santo y ¿qué te dice? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Piénsalo. Y Tomás, muy grosero, hermano. La verdad yo lo estaba leyendo y yo digo, qué grosero. Le faltó el respeto a sus hermanos. Les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y ahí ya estaba ¿quién? Tomás llegó al culto. Hola. Hola Tomás. Llegó Tomás al culto estando las puertas cerradas de nuevo. Y ya les había soplado el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y tenían miedo? Sí, porque el miedo está en nuestra química sanguínea, cerebral. El miedo, hermano, de repente te asustan y se para uno como gato, ¿no? Y sales corriendo y dices, ¿por qué corres? Pues me espanté. Es algo, el miedo es natural y salimos huyendo, corriendo, perdón por lo de huyendo, pero bueno. Pero es por miedo, pero no tenemos un terror. Siempre el enemigo te va a acosar, más que todo con mentiras, para llevarte a quebrar tu confianza en Dios. ¿Qué pasó en el 2019 con el COVID? Ya usted se acuerda. ¿Cómo andaba usted? Encerrado por miedo al COVID. No, es que se murió el compadre, se murió la comadre, se murió el hermano, se murió el vecino, y ahora vienen por mí. 8 días después se da cuenta cada cuánto empezaron a reunirse y cada cuánto empezó a visitarlos el Señor. Cada 8 días, cada primer día de la semana. Mire, yo les he dicho, hermano, si no puedes venir entre semana, pero ven el domingo. El domingo es el día que la iglesia se tiene que reunir. ¿Sí? ¿Se oye? Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás que te sales de la reunión. No, la ternura del Señor. ¿Qué le dijo? Tomás,
pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Amado, Él enseñó. ¿Se imagina la incredulidad de Tomás? Que vio al Señor, el Señor le mostró, mire, Él enseñó sus manos a los 10 y su costado. Pero ellos, al verlo resucitado, ya ellos se habían emocionado, pero ninguno tuvo la osadía de decir, a ver, déjame ver si es de verdad. A ver, déjame ver si está la abertura de la lanza. No, ellos con temor reverente. Pero vemos que Tomás venía de fuera, contestó groseramente y llega el Señor Jesús y lo trató igual. No, le dijo Tomás, ¿ve usted la ternura, hermano? ¿Cómo es nuestro Señor? Lo negamos, renegamos y cuando ya estamos ahí quebrados, Él llega y pone su mano en nosotros y te demuestra, yo morí por ti. Y mi promesa no se condiciona, nunca te dejaré, siempre estaré contigo. Él es amor. Y llega y le dice a Tomás, Tomás, ven, mira mi mano, mete tu dedo. Y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dice? Y no seas incrédulo, sino creyente. Hermano, la incredulidad nos lleva a la desobediencia. No es la desobediencia que brota de la nada, no. El que no cree, no obedece, porque no cree. Hay cristianos que son adúlteros. Aquí no, por otro lado salen. ¿Y por qué están en adulterio? Le digo, ¿por qué estás en adulterio si la Escritura dice que no erréis? Los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Sí, pero Dios es bueno. Ahí algo va a pasar. Sí, algo va a pasar. Ni los afeminados ni los homosexuales. Y ahí lo están leyendo. Sí, pero Dios es amor. ¿Y por qué no se arrepienten? Por incredulidad. El hecho es de que le dice Dios, Jesús en la carne, y no seas incrédulo, sino creyente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le dijo a María y a Marta cuando le dijeron, Señor, si hubieras venido antes? Qué irreverentes somos, ¿verdad? Mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No te he dicho, ya el Señor lo ha repetido. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Amado, al que cree todo le es posible, pero no en fantasías, sino Él se muestra para asegurarnos que Él es el que es. Aleluya. Alábalo, hermano. Yo veo gente que quiere alabar. ¿Para qué te reprimes? Dale la gloria a Dios. Estamos pidiéndole al Espíritu que Él nos esté llevando. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué? Señor mío. No solo le dijo mi dueño, Kyrios, sino que también le dijo, ¿qué? Dios mío. Y el Señor le responde, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí está ahí, hermano? Hizo además Jesús, verso 30, el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice da igual, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, dice, no habría libros en el mundo que alcanzaran. Pero estas se han escrito ¿para qué? Hermanos, todos estos, el testimonio de Dios tiene un propósito. ¿Cuál?
que dejemos de ser incrédulos y creamos sin ver. Pero el Espíritu Santo, cuando escuchamos el Evangelio, nos dio vida. Y nosotros creemos hasta la última célula, médula de nuestro ser, que Él murió en el Calvario por nosotros. Que Él nos ama de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros. Para que todo aquel que en Él, ¿qué? ¿Creyó o cree? No, el que no persevera hasta el fin no será salvo. Y eres salvo por fe, por creer. A mí no me impresiona a alguien que empieza a visitar la iglesia y 5 meses está y grita y da vuelta. No me impresiona. El que puede estar 5 años no me impresiona. Dice el Señor en Mateo 24, y el que persevere hasta el fin. Entonces no era salvo, sí, se va a dar certeza que era de verdad. ¿Cuántos han visto gente que ha pasado aquí, hermano? Pero cuando las cosas no salen como quieren, se van. Dice, oye, pero no, si Dios no me demuestra que es Dios, yo no vuelvo. Groseros como Tomás, el Dídimo. Pero ¿cómo responde el Señor? Vuelve a hablar, vuelve a buscar. Hermano, Pedro, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. Y el Señor lo fue a buscar. Ya ves, aquí dice, y el pastor no busca a los que se van. Yo no soy Jesús. Si muchos se fueron enojados conmigo, voy a ir, me van a tirar de piedra, me van a echar perro. Sonríe, el Señor le ama. Pero oro por ellos, ahí no me pueden echar perro. Yo oro por ellos para que el Espíritu Santo muestre su ternura, Dios, con cada uno de nosotros. Y luego, ¿qué hacemos ya cuando se nos saca toda la rebelión, la molestia? ¿Qué decimos? ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor voltea y le dice, ¿y ustedes también se van? ¿Y qué dijo Pedro? Con toda su arranque que tenía, le dice, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Amado, ¿a dónde iremos? Y lo digo por ti, lo digo por mí. No hay otro lugar, no hay otro nombre, no hay otro camino, no hay opción. Tienes opción de irte a otra congregación, pero no tienes opción de irte de Jesús. Él no, si tú eres su hijo, a donde vayas, allá en el cielo, preguntémosle a el que le movieron el barco, que se iba a España, ¿cómo se llama? De las tinieblas a su luz. Jonás, yo les digo, tú puedes huir de Dios, pero no podrás escapar de Dios. Y hay muchos que huyeron de Dios y se molestaron porque Dios no hizo las cosas como ellos quisieron. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En Hebreos 3, en el 18, está hablando Hebreos del reposo del Señor. Y dice, pero no entraron porque por desobediencia, por incredulidad. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto, hermano? Por incredulidad, dice en Hebreos capítulo 3, versículo 18. Entonces, ¿cuál es la obra de Satanás? ¿Meternos qué? Miedo. ¿Sabe que el cristiano, el creyente, el miedo lo derrota, hermano? ¿Sí? Porque le falta fe. Cree. Amados, ¿cuántos se acuerdan cuando estaban en la barca a medianoche, zozobrando, y el Señor Jesús caminando se aparece y todavía ellos gritan más? ¿Qué habrán gritado más fuerte? En
en el cuarto encerrado, o allí estaban en la barca y de repente ven una figura caminando sobre el mar. ¿Y qué dijeron? Pescadores, ¿qué dijeron esos hombres? ¡Ay, un fantasma! Pero luego lo reconocieron, dice, es el Señor. Y Pedro pide señales, dice, si eres el Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oraciones específicas. Y Jesús le dijo. Y él comenzó a caminar y ya estaba cerca de Jesús. Pero quitó los ojos del Señor y lo puso en lo fuerte del viento y en lo alto de las olas y comenzó a hundirse. Y el Señor lo toma y le levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cómo? Si él creyó y caminó, pero luego ¿qué? Dudó porque le dio miedo. ¿Por qué dudas? Por miedo. ¿Y quién es el que te siembra la duda? El diablo. Y ya andas deprimido y temeroso, te duele la cabeza. Chécate, así se acaba de morir la tía fulana. Empezó con dolor de cabeza y un tumor en el cerebro, maligno, ni un mes demoró. Y tú con dinero en la bolsa, hasta el hambre se te va. Y más si eres hipocondríaco, hermano. Hay gente que es hipocondríaca, hermano. ¿Qué tiene? ¿Qué enfermedad? ¿Y cómo son los síntomas? Los genera. Los replica. Tú vas con un cardiólogo y dile, ¿cuáles son los síntomas de un infarto? No se los voy a decir porque usted es ansioso. Usted los va a replicar. Y al rato viene el ataque de ansiedad. Ay, me estoy infartando. No, es miedo. Creyente de poca fe. ¿Por qué? Dudas. Mire un ejemplo de creyentes condicionales. Vemos esto en Nehemías. ¿Cuántos se recuerdan de Nehemías? En el libro de Nehemías, el contexto de Nehemías son 1000 años después de Moisés y 400 años antes de Cristo, cuando la deportación a Babilonia, que ya los judíos vivían en Babilonia y unas cuantas familias en Jerusalén. Le dan la noticia a Nehemías ora, ¿sí? Nehemías 6, y él halla gracia delante del rey, le da todos los recursos y comienza a levantar. Y dice que ya llevaba Nehemías, en Nehemías 6 del 10 en adelante, ya nada más le faltaban las puertas para terminar. Pero los enemigos, ¿sí? Los enemigos de él, dice, cuando oyeron, Nehemías 6, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, solamente faltaba poner las hojas de las puertas, enviaron, dice, a un siervo para asustarlo. Mire, le doy lectura, escuche usted. Entonces le dijeron que tú te has levantado profetas y están declarando acerca de ti que tú serás rey en Judá. Y le dice este falso profeta, ven por tanto y consultemos juntos, o sea, oremos juntos, le dice. Pero era un falso profeta, no le crea a todos los profetas. 8, Nehemías dice, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dice, sino que de tu corazón tú lo inventas. Verso 9, vea la queja de Nehemías, porque todos ellos nos amedrentan diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y ora Nehemías era un hombre de oración. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, sí, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. Se da cuenta que cuando alguien tiene miedo, ¿qué hace? Se encierra. Oye, fulano, ¿no lo has visto? No lo hemos visto ni por la iglesia. ¿Dónde estará? Está en la depresión. Está encerrado. Quiere salir, tiene miedo. Es una característica, lo estoy leyendo de la Biblia. Los 10 tuvieron miedo y ¿qué hicieron? Se encerraron. Y aquí un falso profeta comprado por los enemigos de Nehemías
le dijo, no, ven para que consultemos. ¿Y sabe dónde estaba él? Encerrado en el templo, ¿sí? Él estaba encerrado. Verso 10. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque mire cómo le dice este falso profeta a Nehemías, porque vienen a matarte. Uy, esta noche vendrán a matarte. Uy. Entonces respondió Nehemías, un hombre como yo ha de huir. Hermano, tenía comparándolo, tenía más calibre Nehemías que el inicio de los apóstoles, ¿sí o no? Y no tenía el Espíritu Santo. Recuerde que está 400 años antes de Cristo. Pero Nehemías, ¿qué dijo, hermano? Un hombre como yo va a huir. Y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer, y así que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Y oración y oración. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, los enemigos del Señor, de Nehemías, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Y enviaban, dice, enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. ¿Se imagina? ¿Qué es la estrategia del diablo? Meterte miedo. ¿Y nosotros cómo tenemos que responder? Creo que Él es muro y antemuro, que Él es escudo alrededor de mí, que si Él está conmigo. ¿Por qué Nehemías no tenía miedo? Hermano, él fue exclusivamente a Jerusalén a levantar los muros y las puertas que estaban quemadas. Y él oró. 4 meses estuvo en ayuno y oración. ¿Y en cuántos días acabó la obra? En 52 días. Algo récord, hermano. ¿Pero por qué lo hizo tan rápido? Porque oró mucho tiempo. Él oró antes de presentarse con el rey, porque él era el copero del rey, y si él entristecía al rey, era hombre muerto. Pero él oró 4 meses. ¿Se imagina? Y cuando el rey le dijo, ¿por qué está triste tu cara? Ya le dijo, es que la casa de mis padres y todo. Y el rey le dice, ¿qué necesitas? Y le dio todo, hermano. Claro que el diablo estaba, ¿qué? Estaba furioso. Furioso es poco, estaba rabioso. ¿Sí está aquí, hermano? Rapidísimo, un brinco a Génesis. ¿Cuántos se acuerdan de Jacob, el tramposo? Dice Génesis 28, versículo 10, Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Mire, verso 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyado en tierra, imagínense, y su extremo tocaba en el cielo. O sea, una escalera que desde la tierra hasta la puerta del cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¡Wow! Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, mire, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Abraham era su abuelo, Isaac era su padre. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias gentiles de la tierra serán benditas en ti y en tu semilla. ¿Sí? Esta promesa se la había dado a Abraham. A Jacob se la estaba, ¿qué? Repitiendo a Jacob. Pero Isaac
ya se la había dado a él cuando lo bendijo por la primogenitura. Le repitió la promesa. Y vean usted, Jacob, que era impostor, tramposo, era un hombre de hacer tratos. O sea, era ladino. A su hermano le robó la primogenitura. ¿Se imagina? Y el otro la perdió por un plato de lentejas, dice. Pero vamos con el tema del tiempo. Entonces, él quiso hacer lo mismo con Dios. Tuvo ese sueño y Dios le dice en el verso 15, mira, no tenía que hacerle ninguna obligación. Dios, las promesas de Dios, Dios las da, Él los promete y dice, he aquí yo estoy contigo. Amado, ¿eso es solo para Abraham o para todos los de la fe? Es para todos los de la fe. ¿Y qué te dice Dios, amado? He aquí yo estoy contigo y te guardaré. Amado, eso es para echar fuera el temor, ¿sí o no? Dios te dice que no temas ni desmayes. Yo estoy contigo. ¿A dónde? Donde quiera, le dice que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. O sea, él iba a recorrer. Mira, él fue rebelde. Pero ¿sabes qué le tenía Dios preparado a su tío, a Labán? Entre Labán y Jacob se daban un... De ladino a ladino, hermano. Porque para uno que madruga, otro que no duerme. Y se ponían trampas, hermano. Pero eran terribles los dos. ¿Sí? Léalo en su casa al rato. Porque no te dejaré, hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré, le dice el Padre, no, desde lo alto de la escalera, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Verso 17, y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, mire, él empezó. ¿Y muy religioso. Y tomó la piedra que le había servido de almohada, de cabecera, y la alzó por señal, y hizo un altar allí, la ungió con aceite, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Pero él le puso ¿qué? Puerta del cielo. Verso 20. Hizo Jacob voto. ¿Sí o no? Hasta ahí era todo un religiosísimo. Sí, hermano. Reverente, diciendo, mira lo que le dice a Dios. ¿Cómo era Tomás? Por su incredulidad. Tosco con Jesús, grosero. ¿Cómo es Jacob? Por su incredulidad. Es grosero con Dios. Porque le dice a Dios, lo condiciona, diciéndole, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, mire, yo, y me diere a mí, pan a mí, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y yo pregunto, ¿y si Dios no te da todo eso? ¿Sí se da cuenta la condición? Creyentes condicionales. ¿Qué es lo que dijo Tomás? Si no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, yo no voy a creer. ¿Sabe que le predicamos a mucha gente que dice, no, muéstrame tu Dios, a ver si es para que yo crea? Dios al soberbio, ahí se va a quedar esperando. Y el que se le va a aparecer es el diablo vestido de ángel. Y se lo van a llevar por ahí. Y ahí andan, hermanos, en esos grupos llenos de demonios. Y me hago responsable de lo que digo siempre. ¿Por qué? Porque los conozco. Porque separado de Él, te haces casa, habitación, cueva de demonios. No puedes estar. El Shaddai es el que amamanta, y se lo he dicho y se lo dije el jueves, creo, o el martes. Hermano, gente que está con la doctrina en otra congregación. Llámese cristiano. Hermano, defínete dónde vas a ser amamantado. Porque cada congregación local tiene su manera particular. ¿Sí o no? Desde la liturgia, tú llegas y el Espíritu te da convicción, llegas a un lugar y dices, wow, porque es el Espíritu el que te da convicción. Él es el que te trajo.
Y cuando tú oyes las alabanzas, ves la hermosura de asamblea que tenemos, pura gente guapa, ¿sí? Así les gusta que les predique, ¿verdad? Hasta raro me siento. Y tú dices, aquí me quedo. Y si viene el muchacho soltero y ve que hay muchas doncellas, dicen, no, aquí es mi lugar. Aquí te vamos a dar pero de garrotazo si no te arrepientes. Entonces, pero es el Espíritu el que te da la convicción. ¿Usted por qué está aquí? Porque el Espíritu te da convicción. Así empezamos. Oye, ¿qué haces en esa iglesia? No, es que ahí Dios me puso. Y ahí voy a estar ¿hasta cuándo? Hasta que el que me puso me saque. Espero que no con los pies por delante, ¿va? Pero ya eso es otro tema. Entonces, ve usted que qué feo. Y todo está... Mire usted, si me guardares en este viaje en que voy y me diere pan para comer, oye, qué feo. Se da cuenta que eso enseñan en las iglesias del pacto. No, pacta con Dios, trae tu diezmo, trae tu primicia y Dios te va a bendecir. Hermano, esa es una manera burda, falta de respeto. ¿Cómo vas a obligar a Dios? No, si Dios no me sana, yo no me quito el hábito hasta que me sane. Pues ahí te van a enterrar con todo y ese hábito por rebelde. Por incredulidad no puedes agradar a Dios. Cuando debemos decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, que el día que me levantes, hay dos formas de morir. Morir en fe o morir separado de Dios. Morir en fe es como Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, y le dice, Pablo ya terminó la carrera, ha guardado la fe. Ya me voy, dice. ¿Tú cómo vas a morir? Hay dos maneras de morir. Muchas formas de morir, hermano. Ahorita está de moda, si te invita, te pago un viaje al otro lado y te subes al avión y tú no, avión no. Mejor me voy en burro, pero en avión no. Se están cayendo los aviones. Y como tenemos miedo a la muerte, ¿qué decimos? Pero mire la condicionante de este Jacobo. Si él me guardare, él está exponiendo un trato para Dios. En lugar de decirle con humildad que Jacob no está sometido a Dios. Pero Dios le va a enseñar, hermano, la sumisión. ¿Por qué? Le va a poner uno de su misma. ¿A quién? A su tío, hermano de su madre, su tío Labán. Y Labán lo engañó y ahí lo tuvo. De tramposo a tramposo. Dice Dios, sí, pero te voy a poner con tu tío, ¿sí? Entonces, mire el contraste entre la promesa de Dios y el voto de Jacob. Como le dije, uno está totalmente centrado en Dios, lo que Dios le promete. La promesa de Dios le dice, yo soy Jehová tu Dios, yo te daré a ti, yo estoy contigo, yo no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que yo he hablado. Pero mire el voto de Jacob, si Dios estuviera conmigo, mío, y me guardara en este camino que yo voy, y me diere pan y vestido, y que yo vuelva a la casa de mi padre. Amado, ¿qué hubiera sido mejor? No que Jacob hubiera orado así: Padre, debido a que tú me has prometido que estarás conmigo y que me guardarás y proveerás todas mis necesidades y me traerás de vuelta a la tierra, la cual juraste dar a mis padres y a mí, yo seré completamente tuyo, Señor. ¿Verdad que hay diferencia? Hermano, quitemos la majadería de obligar a Dios. Conforme a tus promesas, espero. Tomo sus promesas. Aleluya. Porque Él no miente. Y yo no voy a pecar en incredulidad. Aleluya. Amado, ¿cuántas veces Dios te ha sanado? Ya los que somos de las guerras mundiales pasadas y estamos, dijeron, no va a vivir. Me habló un médico que estuvo llegando aquí. Empezó el COVID, me dijo, pastor, yo le amo y le pido que usted se aparte, porque usted es diabético, hipertenso, esto, el otro, y si le da el COVID, se va. Y él se estaba muriendo. Y a mí ni gripa me dio, hermano. Aleluya.
Es que así es, hermano. ¿Cuántos están aquí? Entonces, mis amados, ¿qué es lo que vio Jacob en el Betel? Una puerta, una escalera. Pisaba en la tierra y entraba a la puerta del cielo, ¿sí? Y ¿cuántos recuerdan? Juan 1:43, búscalo, si eres rápido, busca Juan 1:43. Dice, mire, emociones, ya vamos a acabar, hermano. Recuerde que hechos son los que producen emociones. Hechos. Dios te ama, murió por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué te debe provocar? Esa es una verdad, el Espíritu Santo te la confirma, amén. Vamos terminando. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Juan capítulo 1 versículo 43. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Y halló Felipe, ¿sí? halló a Felipe, Jesús, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael, diga conmigo, Natanael. Y le dijo Felipe a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael, mire Natanael, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Natanael, hermano? Hizo un comentario, ¿qué? Étnico. ¿De dónde? De Nazaret puede salir algo de bueno, porque él era judío. Él estaba orando debajo de la higuera. Él estaba teniendo visiones. ¿Sí? Le dijo Felipe, ven y ve. Mire, los incrédulos groseros con Dios, groseros con Jesús. ¿Y Jesús cómo le responde? A Natanael. Natanael le hace un ¿qué? Un comentario, algo étnico, sí, como lo que ahora hay, hermano, que los negros son de baja, que los indios de Norteamérica allí les hicieron el exterminio y los tienen ahí, y ellos eran los dueños. Y aquí nosotros, los morenitos, chaparritos de aztecas, éramos los dueños, y llegaron los españoles y primero tiraron la guerra bacteriológica. ¿Sabe cómo vencieron y minaron y diezmaron al imperio azteca? Léalo ahí porque a mí el tiempo ya se me está acabando y yo quiero terminar. Mandaron todas sus enfermedades, viruela, todo. Y luego contagiaron cuando llegaron y tomaron a las niñas y a los niños aztecas y pasaron todas las enfermedades de transmisión TS. Fíjense, Natanael se expresó despectivamente del Señor. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, qué diferencia, ¿no? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael ha dicho, wow, yo expresándome mal de él. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y vi porque yo te lo mostré en la visión. ¿Qué es lo que vio Natanael? Vio lo que vio Jacob, una escalera. ¿Sí? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí él estaba haciendo referencia a la escalera, al acceso, al camino, al puente. Jesús en el Antiguo Testamento diciendo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Iglesia mía, de Cristo, no porque me pertenece, yo pertenezco a esta iglesia. Recuerden Juan 20:30, el propósito
de este libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Hermano, ¿para qué se escribió la Biblia? Para que seas creyente, sin condición, para que creas y creyendo tengas vida en su nombre. Ayúdeme a terminar, hermano. Que Dios nos libre por falta de comunión, ser groseros con la majestad, con el Dios Todopoderoso. Que Dios nos libre de airarnos contra Dios porque no nos responde de la manera que nosotros creemos. Puedes decir que Dios nos libre de hablar duramente contra Él. Y que podamos observar, hermano, que ante la demanda de Jacob, que ante la demanda de Tomás, que ante el juicio étnico que le hizo Natanael, Él, el Señor, hermano, sigue manifestando su misericordia. Y hoy, a pesar que hemos fallado, Él manifiesta su presencia en este lugar, hermano. Y Él nos dice, cree, cree. Y hoy, hermano, en este primer día de la semana, Él es el único puente entre la tierra y el cielo. El dirigente de la Iglesia Católica le llaman el sumo pontífice, el que hace puentes, el único puente entre Dios Padre y nosotros. Se llama Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno. Y Él está aquí, hermano. Y Él está llamándote. Y Él te dice, cree y no seas incrédulo. Ven, mira las señales. Mira mis manos por ti. Te traigo y te tengo, le dice, tatuada en la palma de mis manos. Ahí estaban perforadas sus manos por amor. Y Él sigue con sus brazos extendidos. Y no es porque esté clavado, sino porque está atado por amor. Y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermano, miembro de esta iglesia, no te aires contra el Señor. No hables cosas duras contra el Señor y su iglesia. Mejor humillémonos, tanto ustedes como yo. Yo y ustedes hemos pecado, hemos actuado de manera dura, beligerante contra el Señor. A veces levantando la mano, airados y diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi hijo, mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Él no se escucha. Y Él deja descender su paz, su presencia amorosa. Y Él te toma. Y Él es el Consolador, el Espíritu Santo, el que nos guía. Amado, hoy el Señor te llama. Si eres miembro de la iglesia. Y si hoy tenemos la dicha de ver que tú viniste por vez primera a este lugar, sabemos que el que te atrajo es el Espíritu Santo, el Señor. Puso en ti, produjo en ti el querer como el hacer. Ven a Él. El que a mí viene no le echo fuera. Yo soy el camino, no un camino, el camino, la verdad, no una verdad, es la verdad. Y Él es el único que da vida. Él vino a dar vida y vida en abundancia. El diablo solo viene a robar, a meternos terror, para desviarnos, para irarnos contra Dios, para quejarnos contra Dios. Pero Cristo, en misericordia, en su inmenso amor, te dice hoy,
ven a mí, ven a mí. Yo soy el mismo de ayer, el Dios de amor, el Dios de misericordia. Ven a Él. Cuán grande sea tu pecado, más grande es el amor de Dios. Ven a Él así como estás. Toma decisión hoy. Deja de creer en una religión y cree en el Señor y no seas incrédulo. Para que el día que estés delante de Él, Él te pueda decir: entra a mi reposo. Porque obedeciste. Porque las promesas se toman por fe, por obediencia, por creer, por confiar. Porque los que no entraron por incredulidad. Hermanos, el Señor se ha mostrado claramente a tu vida cada día en tu respirar. Cree en Él. Ya no seas incrédulo. Cree y serás salvo en el Señor Jesucristo. Yo te bendigo, hermano. Yo te bendigo, tú que vienes por primera vez. Que el Espíritu Santo nos llene de su confianza, de su amor, de su paz. Y podamos dirigirnos a Dios en adoración, en amor, en ayuno, en oración. Y seguirle pidiendo al Espíritu Santo: enséñame el camino. Dame certeza, Señor. Quitar el miedo a la muerte. Hermanos, el Señor resucitó. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, y si el Señor no resucitó, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, que de todos modos moriremos. No, hermano, el Señor resucitó. Y Él se manifestó un domingo y se le conoce como el día del Señor. Y yo te invito que hasta que Él venga, todos los días nos presentemos delante de Él. Pero especialmente, no dejes de congregarte el día del Señor. La paz de Dios sea para tu vida, tu casa. Dios nos bendiga, hermano. Estamos despedidos. Amén.